Hola, hola, hoy le realizaré el mantenimiento a la máquina Kenmore modelo 148-156. Para iniciar necesitamos remover la aguja y el prensatelas con ayuda de un desarmador o cualquier otra herramienta que tengamos a la mano. Las piezas que removamos de nuestra máquina las colocamos dentro de un recipiente para evitar que se nos pierdan. Bajamos la palanca del pie de prensatelas para que ésta no se dañe al recostar la máquina. Removemos el brazo libre tirando hacia la izquierda. También removeremos todo lo que está en la caja de la bobina, comenzando por tomar la pestaña del portabobina, jalando hacia nosotros. Abrimos las pestañas y removemos la lanzadera y el transportador de la lanzadera. El siguiente paso será remover la tapa superior, la cual debe de contar con 2 tornillos, pero como podemos observar, esta solo trae el del lado izquierdo, así que solo removeremos ese. Con la ayuda de una brocha limpiamos cualquier residuo que pueda tener la tapa. Limpiaré internamente también la máquina, aunque esta no se nota tan sucia, pero sí se nota que no se le ha aplicado grasa en los engranes y aceite en los mecanismos, porque está completamente opaco todo el metal donde se supone que deberé llevar el aceite, que por cierto el que se debe de aplicar es un aceite mineral o exclusivo para máquinas de coser, en este caso para máquinas familiares. Aplicaré el aceite en los siguientes puntos. Yo acostumbro después de cada aplicación mover la rueda para que el aceite se filtre en el mecanismo. Pero si ustedes quieren omitir este paso y realizarlo hasta el último después de aplicar todo el aceite, también es válido. Cuando adquieran una máquina de segunda mano o que les hayan regalado o donado, les recomiendo que no solo se dejen llevar por la apariencia externa y concluyan que esta está en buenas condiciones, tanto internamente como externamente, ya que como esta máquina puede que funcione bien, no haga ruidos y realice correctamente las puntadas, vayan a concluir que no le falta nada, pero sí revísenla internamente para verificar que no le falta grasa en los engranes o bien el aceite en sus mecanismos. Realicen el mantenimiento frecuentemente porque así ayudaremos a nuestra máquina a que prolongue su tiempo de vida, su buen funcionamiento y no haya necesidad de reemplazar alguna pieza a futuro. Abrimos la cobertura lateral tirando hacia afuera sin esforzar demasiado para poder también aplicar el aceite por este lado, donde se encuentran los siguientes puntos. En esta toma lateral podemos apreciar los postes del botón de presión del pie de prensatelas, el de la aguja y el de la palanca, donde también se le aplica aceite. Se batalla un poco con este tipo de aplicador de aceite, pero no es imposible, solo debemos de encontrar el modo para no derramar demasiado.
Lo ideal sería conseguir un aplicador de aceite con una extensión tipo manguera delgada para poder llegar a los lugares de difícil acceso. En esta toma tenemos un acercamiento donde se ubica la palanca del pie de prensatelas y estoy realizando el movimiento para que se distribuya el aceite. De este lado está el poste de la aguja, aquí también se le aplicó hasta llegar a la parte de abajo y a los mecanismos que vemos aquí al lado. Si se derrama un poco de aceite hasta aquí, solo pasamos un paño o papel para limpiar el exceso. La siguiente aplicación es en la rueda. Removemos el tornillo y lo guardamos. Sujetamos la parte superior de la rueda para poder girar la parte central y así removerla. También la placa que tiene y que esta tiene su lado, así que hay que recordar cómo iba colocada. Sujetamos la rueda y jalamos hacia afuera sin aplicar demasiada fuerza. Aplicamos el aceite entre en medio, giramos para que se distribuya y retiramos el exceso. Lo siguiente es aplicar la grasa en el engrane, que como se puede observar no tiene absolutamente ni una gota de esta. Me ayudaré con un desarmador para poder aplicar la grasa. Lo realizo con cuidado para no manchar demasiado el resorte o alguna otra pieza. Conforme vaya aplicando la grasa, moveré la rueda lentamente para que el engrane gire y no se quede sin grasa a ningún lado de este. No se debe aplicar demasiada grasa, solo lo suficiente para obtener una capa delgada en el engrane. Retiramos el excedente que hayamos aplicado en otras piezas. Después de aplicarlo, giramos varias veces el engrane para que la grasa se distribuya uniformemente. En la parte de la devanadora de bobina también se le aplica aceite. Es en este punto que se alcanza a ver aquí. Esto es para que la pieza giratoria de abajo, la que se muestra en la parte superior izquierda de nuestra pantalla, gire sin dificultad alguna. Se coloca de nuevo la tapa superior junto con el o los tornillos sin apretar demasiado para no dañarlos y estaríamos concluyendo con el mantenimiento de la parte superior. El siguiente paso es remover las dos tapas de la parte inferior y para esto quitamos los tornillos. Los iré colocando a un lado de la máquina en el orden en que los vaya retirando, ya que puede que varíen de tamaño y así evitamos colocarlos donde no iban al principio. Muevo la primera tapa y podemos ver que está algo sucia, pero con la ayuda de una brocha retiramos todo este polvo. Si está demasiado adherida a la suciedad, podemos humedecer un trapo o papel con alcohol para retirarla de la tapa. Se retira la segunda tapa y como se aprecia tiene muy poco polvo.
Colocaré una servilleta debajo para ver todos los residuos que sacamos de cada una de las tapas. También limpiamos la parte interna de la máquina. En la parte de abajo aplicaré el aceite en los siguientes puntos. Cuidamos de no exceder de más de 2 gotas por aplicación. Por cierto, si este video les es de ayuda, no olviden darle me gusta, suscribirse, dejar su comentario y también seguirme en mis demás redes sociales. Alzaré un poco la máquina para que vean dónde fue que se aplicó el aceite y en dónde se le aplicará en el siguiente punto. Por último, giro la rueda para que se distribuya bien el aceite en todos los mecanismos. En esta parte podemos observar que tiene un poco de oxidación, la cual voy a limpiar con este producto. Lo podemos aplicar sobre un papel o bien en un pedazo de tela sin exceder de este y lo frotamos en la parte oxidada para removerla. Aplicamos el producto en todos los lugares donde tenga óxido. Este producto ayuda y forma una barrera contra la corrosión. También es usado para aflojar tornillos, limpiar y lubricar, pero no confundamos ya que este no se debe usar en los mecanismos o engranes de nuestra máquina. Se colocan de nuevo cada una de las tapas junto con los tornillos, apretando solo lo justo sin esforzar tanto para que no se dañen. Revisamos de nuevo si no hay excedente de aceite en esta parte y si es así la limpiamos.
Le colocamos de nuevo el transportador de lanzadera, la lanzadera y el portabobina de esta manera. Lo siguiente es colocar el pie de prensatelas y la aguja, la cual se coloca con la parte plana hacia atrás. Sujetamos bien ambas partes para evitar que se aflojen cuando la máquina esté en uso. Por último, colocamos el brazo libre. Les recomiendo dejar reposar un día antes de usar nuestra máquina. Esto es todo por el video, gracias por haberlo visto.